Bueno chicos, con este vídeo explicativo os envío la corrección de los deberes que os mandé en la clase del día 12. Teníamos dos actividades, la actividad 1, la actividad 2. La actividad 1 era una que yo propuse en la que había que analizar qué tipo de enlace se da entre los átomos que se proponen y explicarlo de forma justificada hasta llegar a qué molécula se va a formar. Entonces vamos a empezar a corregir eso. Este tipo de ejercicio lo primero que tenemos que analizar es si los elementos que se unen son metal o no metal, porque en caso de que sean metal y no metal, el enlace que se formaría sería iónico y hay que acudir a la formación de iones para explicarlo, mientras que si los átomos que se enlazan son no metales, habría que recurrir al enlace covalente, que es el que tiene lugar con la representación de Lewis correspondiente o representación de Lewis. Así que eso es lo primero que tenemos que analizar. Lo segundo que hay que analizar es a qué grupo pertenece el elemento en la tabla periódica, porque el grupo al que pertenece nos indica cuántos electrones tiene en su capa de valencia, es decir, la última. Y así podremos saber cuántos electrones necesita ganar, perder o compartir, en su caso, para adquirir la configuración de gas noble y cumplir la regla del octeto. Así que eso es lo que vamos a hacer en cada uno de estos 5 casos que se nos presentan aquí. Empezamos por el primero. El sodio es un metal del grupo 1. Su configuración tipo es de S1. El oxígeno es un no metal del grupo 16. Su configuración del tipo es S2P4. Acordaros que el último numerito del grupo, el número que está en el sitio, la cifra que está en el sitio de la unidad, me indica el total de electrones en esa última capa. Así que grupo 16, 2 más 4, 6 electrones. Bien, el metal, ¿qué es lo que ocurre? Pues el metal, el sodio, va a perder ese electrón que tiene suelto en su última capa y se formará el catión sodio, cuya carga sería 1 más. Mientras que el oxígeno va a ganar o necesita ganar 2 electrones para cumplir la regla del octeto y formaría el anión óxido, 2 menos. Catión y anión, enlace iónico. ¿De acuerdo? Entonces, para compensar las 2 cargas negativas del oxígeno se necesitan 2 cargas positivas. Como cada sodio aporta una, necesitaré 2 cationes sodios por cada anión óxido. Así pues, la fórmula que tiene lugar, la fórmula final de la molécula sería 2 de sodio por cada átomo de oxígeno. Y esto es lo que nos pide el resultado. Análogamente, el segundo caso, analizo igual. Carbono no metal del grupo 14. Configuración tipo S2P2, 2 más 2, 4 del 14. Bromo no metal del grupo 17. Configuración tipo S2P5. 2 más 5, 7 del 17. Como en este caso son 2 no metales, el enlace que tiene lugar es un enlace covalente y hay que recurrir a las representaciones de Lewis o Lewis, como queráis decir, para poderlo explicar. En este caso tenemos que ver que el carbono necesita o debe de compartir 4 electrones, puede y necesita, y el bromo tiene 7 electrones y debe compartir le deben dar un electrón. Por lo tanto, si el carbono juega con 4 y el bromo puede aportar solamente 1, cada carbono va a necesitar 4 bromos. Así que colocamos el carbono en el centro, le dibujamos sus electrones en azul y alrededor tenemos que dibujar 4 bromos, que lo voy a pintar en rojo, colocándole igualmente sus electrones. Si contáis, cada bromo tiene 7 electrones y en total, contando los suyos propios y los compartidos, vais a ver que se le cuentan 8. Bien, pues nada, la representación un poquito más abreviada y sin tantos líos de puntos que podéis hacer además directamente, pues la representación de esta molécula sería C BR, BR, BR y BR.
Si luego le ponéis al bromo, además, las parejas de electrones que no son de enlace, pues perfecto, si no, no pasa nada. Fórmula final, pues la fórmula final sería carbono, bromo, 4. 4 átomos de bromo y 1 de carbono, es lo que esto significa. Pasamos al siguiente caso. Azufre, que es un no metal, del grupo 16 como el oxígeno, por lo tanto su configuración es S2P4. Y el magnesio, que es un metal del grupo 2, configuración tipo S2. Metal y no metal, enlace iónico. ¿De acuerdo? Así que tenemos que formar iones. Magnesio, como es del grupo 2 y es metal, perderá esos 2 electrones que tiene en su última capa y se obtendrá el catión magnesio 2+. En el caso del azufre, el azufre es un no metal, por lo tanto gana 2 electrones que necesita para la configuración S2P6 y formará el anión sulfuro. Acordaros que se llama así. En este caso, si veis, las cargas son equivalentes, por lo tanto, vamos a necesitar que un catión va a compensar la carga de un anión y viceversa. Por lo tanto, la fórmula final será un solo átomo de magnesio que se une a un átomo de azufre. Esta es la fórmula molecular en ese caso. Siguiente caso, fósforo y hidrógeno. El fósforo es no metal del grupo 15, configuración tipo S2P3, y el hidrógeno, a pesar de que está colocado en el grupo 1, pero también es un no metal del grupo 1, y su configuración tipo es S1. Bien, cada hidrógeno puede compartir un electrón, cada fósforo necesita compartir 3 electrones para que cada uno de ellos tenga la configuración de gas noble correspondiente. Así que en este caso, como los dos son no metales y tienen que compartir, el enlace será de tipo covalente. Bien, pues de nuevo, representación de Lewis. Como el fósforo necesita 3 y los hidrógenos solamente pueden aportar 1, cada fósforo va a necesitar unirse a 3 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, el que hay que colocar en el centro es el fósforo. Preparamos los electrones para hacer los enlaces y los otros 2 se quedarán aquí encima, van a ser un par de no enlaces. El hidrógeno lo vamos a pintar en otro color y lo vamos a ir uniendo de forma que ya veamos cómo se va formando el enlace. Así que esta estructura que acabamos de dibujar aquí la podemos representar con guiones, cada pareja de electrones con un guión. Este es el de no enlace del fósforo. Por aquí un hidrógeno, por aquí un hidrógeno, por aquí otro hidrógeno. Y la fórmula molecular de esta sustancia es fósforo P, hidrógeno, 3 átomos, PH3. En el último caso, el cloro es un no metal del grupo 17, configuración S2P5, y el aluminio es un metal, acordaros, está en el grupo 13, pero en el grupo 13 el único no metal que hay es el boro, el que está arriba, y es donde empieza la escalerita que separa metales de no metales. ¿De acuerdo? Así que su configuración tipo es S2P1. Bien, metal con no metal se va a formar un enlace iónico, por lo tanto tendremos que buscar cuáles son los iones. Procedemos igual. Aluminio, como el aluminio es el metal y vemos que de pico tiene 3 electrones, pues perderá esos 3 electrones y formará el catión aluminio, cuya carga es 3+. El cloro, como es el no metal, ganará un electrón, que es lo que necesita para adquirir configuración S2P6, y formará el anión Cl-. Bien, ahora sí vemos, tenemos que compensar 3 cargas positivas a base de una carga negativa. Por lo tanto, para compensar 3 más, necesitamos 3 menos. Así pues, cada catión aluminio va a necesitar 3 aniones cloruro, que se llama este. La fórmula final de este compuesto sería Al
Cl3. 3 átomos de carbono, porque se necesitan 3 aniones, y un átomo de aluminio. Bien, en el caso de la actividad 2, que es la página del libro 97, lo que tenéis es que identificar si las sustancias que proponen ahí, A, B, C o D, son iónicas, covalentes, moleculares o reticulares y metálicas. A ver, veis ahí que aparece en el punto 2, dice covalente atómica. Si os leéis la teoría completa de la pregunta, no solamente la tabla que viene justo arriba, veréis que las redes o las sustancias covalentes cristalinas, las redes suelen ser o bien de átomos. Entonces, por ejemplo, sustancias como el azufre, como el diamante, como realmente son sustancias atómicas, pero forman una red con una geometría determinada. Y por eso en vez de decir covalente, cristalina o reticular, pues las dice covalente atómica. Pero para eso hay que leerse toda la pregunta completa, no solamente el cuadrito. Así que vamos a ver cómo son las sustancias. La A dice que es sólida a temperatura ambiente, podría ser en principio cualquiera, pero tiene un punto de fusión de 3000, pues ya estamos hablando de que estaría entre las sustancias cristalinas covalentes o las sustancias metálicas. No conduce la electricidad, pues metálica no puede ser, así que solamente nos queda un caso, que sea una sustancia cristalina. Y para más confirmación nos dice que es insoluble en agua, pues entonces ya está más claro que todo. La sustancia es una sustancia cristalina. En nuestro enunciado es la que dice de tipo covalente atómica, porque es una red covalente que estará formada por átomos exactamente iguales. ¿De acuerdo? Esta es la que ahí numera como la sustancia de tipo 2. Pasamos a la B. La sustancia es sólida a temperatura ambiente. Pues volvemos a lo mismo, no nos aclara mucho. Tiene un punto de fusión de 650. Pues bueno, podría ser a lo mejor una sustancia iónica. Seguimos leyendo. Conduce la electricidad disuelta en agua. Esto ya sí es mucho más característico. Es el único caso en el que las sustancias iónicas son las únicas que pueden conducir siempre en estado líquido o disueltas en agua. Y además nos dice que es soluble en agua. Luego ya no queda ninguna duda con la tercera propiedad. Sería una sustancia iónica, que es la que aquí numera como 1. La sustancia C es gaseosa a temperatura ambiente, por lo tanto ya ahí tenemos algo muy claro. El resto de sustancias son sólidas. Todo lo que es una red implica una cantidad de átomos, en el caso de las covalentes, de núcleos de los metales, en el caso de las metálicas, o de iones, cationes y aniones, en el caso de las iónicas, y entonces implica que hay muchísimas uniones entre todas esas especies y los puntos de fusión suelen ser bastante elevados. Y por tanto además son sustancias sólidas porque de movilidad los átomos no se pueden mover mucho. Entonces las sustancias gaseosas a temperatura ambiente, eso nada más que pasa con las sustancias que son covalentes moleculares, o sea, son moléculas sueltas. Ya el resto de propiedades simplemente es confirmación. Tiene un punto de fusión de -60, no conduce la electricidad y es insoluble en agua. Todo cuadra, así que efectivamente la sustancia C es una sustancia covalente molecular. Y por último, D, ya por eliminación, es metálica, pero repasamos. Dice que es sólida a temperatura ambiente, efectivamente, tiene un punto de fusión elevado de unos 700 grados, conduce la electricidad y es insoluble en agua. Bueno, pues evidentemente tiene todas las propiedades de una sustancia metálica. Bueno, espero que os haya sido útil un poco la explicación, aunque parezca un poquillo larga, pero creo que con esto he resuelto las dudas que se podrían plantear. Nos vemos.